sus hijos son dichosos después de él. Un padre cambió el destino de su hijo. Un padre cambió el destino de su hijo. El manual de instrucciones nos relata a nosotros, para aquellos que están familiarizados y aquellos que no están familiarizados, hoy se van a familiarizar también, amén. Nos relata a nosotros que un padre de familia llamado Jacob, ¿cuántos conocen a Jacob? Bueno, no personalmente, a través de la escritura, por supuesto, ¿no? Ok, yo también lo conozco. Muy bien, un padre de familia llamado Jacob era esposo ¿de quién? De Raquel. Y cambió la situación, el destino malo, negativo y drástico, escuche, de uno de sus hijos. Si usted recuerda, cuando nació, el nombre que le pusieron a ese hijo, que la madre escogió, para ese hijo fue Benoni. Es importante conocer los nombres, porque nuestros nombres tienen significado. Muy bien, Benoni, por un destino y una situación mejor y diferente, Jacob lo cambió por Benjamín. La mamá le puso Benoni y después el padre, con el correr del tiempo, lo cambió por Benjamín. Y veamos por qué y cómo fue la situación. Veamos los hechos para refrescar un poco la memoria y que sea la palabra de Dios quien nos relate el evento. Amén. Así que yo le invito a abrir a usted la palabra en Génesis, el primer libro de la Biblia, fácil para encontrar. Se encuentra en el Antiguo Testamento, capítulo 35, y vamos a dar lectura desde el versículo 16 al versículo 20. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Después partieron de Betel. ¿Quiénes partieron de Betel? Jacob y Raquel, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. ¿Qué quiere decir con eso? Que no fue un parto tan fácil, que fue un parto un poquitito complicado, ¿no es cierto? Versículo 17 dice, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, cuando la Biblia dice a salírsele el alma, está diciendo que falleció, que murió. Muy bien. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. No es que no estaba de acuerdo con la esposa, cuidado, pero sucedieron hechos. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. De acuerdo al pasaje que nosotros hemos leído, Jacob y Raquel partieron de Betel. Escuche bien. Betel significa casa de Dios. Tiene significado, ¿no? ¿Hasta dónde fueron? Hasta Efrata. ¿Qué significa Efrata? Campo fecundo, que es Belén. O sea, Efrata es Belén, que significa casa de pan. En otras palabras, partieron de la casa de Dios a un campo fecundo, casa de pan. Interesante, ¿no? Faltando casi media legua o 2,5 kilómetros, se le adelantó el parto a Rebeca, como hemos leído, dio a luz un hijo. Y la Escritura también nos da a entender que el parto no fue tan fácil, fue riesgoso, complicado y peligroso también. Y que a Raquel le costó la vida. Sí sabemos, ¿verdad? Hemos escuchado de personas que a dar a luz sus hijos, ellos pasan a otro lugar. El nombre del niño que dio a luz fue Benoni. ¿Ustedes saben qué quiere decir Benoni? Ahora van a entender por qué el padre le cambió el nombre. Hoy nos
nos podemos cambiar el nombre cuando nos hacemos ciudadanos de este país, pero en aquel entonces eso no existía. Benoni quiere decir mi tristeza, dolor, aflicción y pena. ¿Quién quiere llamarse Benoni? Qué tremenda aflicción el nacimiento de este niño porque causó la muerte de su madre. Los Benonis son aquellos hijos que causan dolor, tristeza, sufrimiento y amargura. Llanto, aflicción, agonía y muchas otras cosas más. En otras palabras, y resumiendo, complican la vida de sus padres. En el manual de instrucciones encontramos algunos ejemplos de hijos Benoni. No es nada nuevo, esto es bien antiguo, está registrado en la palabra. Y vamos a ver quiénes eran esos Benonis y por qué se les declara Benoni, o por qué se les llama de esa manera. ¿Qué fue lo que hicieron esos hijos? Hijos Benonis. Por ejemplo, uno de los hijos Benoni fueron los hijos de Elí. Usted recuerda quién era Elí. Era un sumo sacerdote, llamado por Dios para oficiar en el templo. Y los hijos de Elí, uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Finnes. Ahí le puse yo la cita para que usted estudie en su casa, para que usted vea y compruebe que lo que yo estoy diciendo está en el manual de instrucciones y que no es idea mía. Ofni y Finnes eran hijos de Elí, sumo sacerdote. Como un pago del servicio espiritual, los sacerdotes tomaban algo de carne de alguno de los sacrificios. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Muy bien. No tomaban nada de la ofrenda quemada, ya que el animal entero era quemado para perdón de sus pecados. Entonces ellos tomaban cierta parte, no tomaban todo. Pero también parte de la ofrenda de la comunidad que era presentada para agradecer a Dios por la bendición tanto en la buena cosecha como en la salud. Ahora, ¿qué pasó con los hijos de Elí, Ofni y Finnes? ¿No siguieron las reglas? No siguieron las reglas dadas por Dios. Ahí está el problema. Desarrollaron estrategias para tomar otros cortes de carne que no les estaba permitido. Incluso la grasa tomaron que sazonaba la carne durante la cocción. Ahora tenemos muchas especies. Antes se cocinaba todo natural. Aparte de esto, escuche, la desobediencia a lo que Dios había determinado, practicaban fornicación en el mismo recinto del tabernáculo de Silo, tal como se hacían las prácticas de los cananeos, hijo de sumo sacerdote. No estamos hablando de cualquier hijo, de un hijo entrenado por su padre en las cosas espirituales, porque el padre tenía conocimiento de las cosas del Señor y servía al Señor. Dios es misericordioso, pero también es justo, hermanos. Y a Él no le importa cuánto uno le sirva, si está a las 24 horas despierto, orando, predicando, preparando mensajes, haciendo trabajos manuales. A Él no le interesa eso. Él quiere ver otra cosa, obediencia. Porque si hacemos todas esas cosas, pero no somos obedientes, ¿de qué nos sirve? Absolutamente de nada. Ahora, Dios no tenía nada contra Elí, porque él oficiaba muy bien su sacerdocio. Bárbaro. Pero veamos qué sucedió. ¿Qué sucedió? Se declaró una profecía contra la casa de Elí. Dios es justo,
Otra vez lo vuelvo a decir, no se puede jugar con él. Primera Samuel, capítulo 2, 27 al 36. Quizás sea un poquitito largo, pero yo quiero que ustedes lo lean, que ustedes mismos comprueben. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. No lo dijo cualquier hombre, ¿eh? Así ha dicho Jehová. Y cuando Jehová dice las cosas, Él no es hombre para que se arrepienta, las dice y esas se van a cumplir. No me manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Escuche esto, porque ahora esto no solamente son para los que sirven al Señor, sino para el pueblo en general. Escuche bien esto. Has honrado a tus hijos más que a mí. Lo repito. Has honrado a tus hijos más que a mí. Y el Señor no comparte su gloria con nadie. Y menos la va a compartir con nuestros hijos cuando nosotros los honramos a ellos. Engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. ¿Honraré a quiénes? ¿A los desobedientes? A los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. A veces decimos, pero ¿cómo puede ser? Nosotros servimos al Señor, las cosas no nos van tan bien. Y mi vecino que no sirve al Señor, pero le va de maravillas. Ahí tiene la respuesta. Sencilla. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Físicamente con nuestros ojos quizás podemos ver que a nuestro vecino le va mejor, pero no sabemos cuál será su final. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarán delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí se vuelve a repetir esos versículos. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corté de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril. Esa es palabra de Dios, no es mía. Versículo 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos. Acá está la profecía, escuche. Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Los dos juntitos. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andarán delante de mi ungido todos los días,
y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de mí por una moneda de plata y un bocado de pan. ¡Wow! Después de haber sido sacerdote, sumo sacerdote, de haber tenido los mejores cortes de carne, etcétera, etcétera. ¿Y todo por qué? Por haber honrado a sus hijos más que a Dios. Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Veamos de otros dos hijos Benoni que se encuentran en la Escritura. Se llaman Joel y Abdías. ¿Eran hijos de quién? Eran hijos de Samuel. ¿Qué fue lo que hicieron estos hijos? Hijos de un profeta. Hablamos de un sumo sacerdote, estamos hablando de un profeta. Para que usted vea que Dios no hace distinción de personas. Fueron jueces en Berseba, pero sus hijos no andaban en los caminos del Padre. Más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas. Aceptaron soborno y pervirtieron el derecho. ¡Qué joyita, eh! Otros casos de hijo Benoni. Un hijo de Gedeón, llamado, ¿cómo? Abimelec. Fuerza a sus hermanos, Abimelec, a someterse a él. Los familiares de Abimelec, por parte de su madre, le dieron un dinero adelantado para establecer su liderazgo. Recibió 70 siclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales contrató, escuche, hombres ociosos y vagabundos. Otra joyita aquí, ¿eh? Habría que hacerle un cuadro de honor y darle el premio número 1 a cada uno de estos. ¿Para qué? ¿Para qué él contrató hombres ociosos y vagabundos para matar a sus hermanos? Asegurándose así de que no hubiera jamás alguien que retara su liderazgo. Baal Berit, quizá no esté muy familiarizado con esto. Yo busqué el significado para entender mejor. Significa Señor de un pacto. Dios adorado por los israelitas durante el período de los jueces. Este templo era un depósito de tesoros. Por eso la familia de la mamá le había dado a él una cierta cantidad de dinero para que estableciera su liderazgo. Abimelec recibió su paga. ¿Cómo la recibió? Muchos conocen y ahora los que no lo conocen lo van a conocer. Una mujer, escuche, una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec. Tiempo de machismo, ¿eh? Pero a Dios no le importa eso. Dios utiliza a quien quiere, como quiere, cuando quiere. No importa si tenga falda o tenga pantalones. No importa. Dios lo que mira es el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y Abimelec necesitaba una corrección. ¿Y qué corrección tan fuerte, no? Ahora esta mujer viene, agarra una piedra de molino, la deja rodar exactito sobre la cabeza de Abimelec. ¿Qué sucedió? Le rompió el cráneo. Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. No mató a uno, mató a 70. Otros casos de hijos Benoni.
son los hijos de Jacob, hermanos de José. En el fondo, los hijos de Jacob no celebraban la fe de su padre, ni la de José tampoco. Aborrecían a José cuando les contó a sus hermanos acerca del sueño que tuvo. ¿Usted se acuerda del sueño que tuvo? Y él les contó el sueño. La respuesta de sus hermanos, ¿cuál fue? ¿Reinarás tú sobre nosotros? Como diciendo, pero si tú eres el menor, ¿cómo tú vas a reinar sobre nosotros que somos mayores? ¿Te vas a enseñorear de nosotros? Esa fue la respuesta que le dijeron. Trataron de matar a José porque le tenían envidia, ya que su padre Jacob le demostraba una cierta preferencia por José porque era el más pequeño y lo había tenido en edad avanzada. Y le había hecho una túnica de colores y ellos entraron en envidia, en celos. Y lo vendieron como esclavo. Pero miren, Dios no se olvidó de José. Lo que los hermanos quisieron tornar para maldición, Dios lo cambió para bendición. Y después sabemos que él estuvo puesto como capitán, etcétera, etcétera, gobernaba Egipto. La pregunta es, ¿cuáles son las razones que existen los hijos Benoni? Porque hablamos, pero ¿cuáles son las razones? Ahí están las razones. Los hijos Benoni existen por falta de amor en el hogar. Incomprendidos, no aceptados e ignorados. Los hijos Benoni existen por las malas amistades. Muchas veces las amistades tienen más influencia que los propios padres. Los hijos Benoni existen por falta de tiempo para ellos. Creer que otras ocupaciones son mucho más importantes que mis hijos. Tengo que atender esto, tengo que atender aquello. No, pero no tengo tiempo para conversar con ellos, para conocerles. Los hijos Benoni también existen por el mal ejemplo de los padres. Nuestros hijos sacan fotos instantáneas, las registran en su cerebro y una vez que la registran, después la bajan al corazón y la ponen en práctica, porque ese es el patrón que tuvieron en la casa y creen que todo el mundo vive igual, de la misma manera. Los hijos Benoni existen también por la separación, por el divorcio de los padres o también por muerte. Y muchos jóvenes o niños se enojan con la vida cuando atraviesan situaciones como esta. Separación, divorcio, muerte. Se enojan con la vida, se enojan con Dios, se enojan con el mundo. ¿Por qué? Porque ellos, por la situación en la cual a ellos les ha tocado vivir, que no la pueden entender, no la pueden aceptar, no la pueden masticar, no la pueden digerir. Y hoy se piensa mucho más en el egoísmo mío. Este hombre no me hace feliz, yo me voy a divorciar. Y no pienso las consecuencias que acarrean mis hijos. Los hijos Benoni también existen porque son hijos adoptados que se enteran por tercero que son adoptados. ¿Saben que adoptar a un hijo es una gran cosa? ¿A un niño? Es rescatarlo del lugar donde está y llevarlo a una casa donde Dios puede bendecirle grandemente, donde nosotros podemos hacer el bien a una criatura que anda por ahí por el mundo sin esperanza, triste, vagando. Pero tenemos que tener el valor de comunicárselos nosotros mismos. Cuando los padres adoptivos le dicen al niño, nosotros te amamos mucho, no eres nuestro hijo de sangre, pero sí te amamos, esta es tu casa y nosotros somos tus padres.
Pero cuando se enteran por terceros, entra un resentimiento en ellos. ¿Por qué me lo escondieron? ¿Por qué me lo negaron? Y hasta los padres adoptivos tienen el derecho de decir, ¿sabes qué? ¿Quieres conocer a tus padres? Si tú quieres conocer a tus padres, vamos a hacer todo lo posible para que tú los conozcas, de dónde vienes, quiénes son. Los hijos Benoni también existen cuando los padres se apartan del Evangelio. Cuando nos apartamos del camino del Señor, es muy fácil volver al mundo. Usted no venga por una semana a la iglesia y después me va a decir si tiene ganas de volver. Y somos todos iguales, ¿eh? Porque el mundo enseguida nos empieza a atrapar. Los hijos Benoni también existen por falta de reglas, normas y valores en el hogar. Entonces, cuando no existen estas cosas en el hogar, la disciplina, nuestros hijos siguen sus propias reglas, sus propias normas y sus propios valores. Porque no hay. Cuando también se les patrocina o se le encubren las faltas. En otras palabras, cuando no existe disciplina en el hogar. Ay, pero mira, es pequeñito, ¿para qué lo vamos a corregir? No, al árbol se le endereza desde chiquito. Porque un niño berrinchudo va a seguir berrinchudo. ¿O no? ¿Usted no ve en el supermercado los niños que se tiran en el piso porque le piden a la madre que le compren un chocolate y la madre les dice no? Y tienen que aprender que cuando no, es no. Y cuando es sí, es sí. También los hijos Benoni existen cuando se les complace o se les consiente en todo. Yo no sé si ustedes conocen a alguien así. Ay, pobrecito, yo no tuve nada. Yo no quiero que mis hijos sufran. Entonces yo les voy a dar todo lo que yo no tuve, que lo tengan mis hijos. Falta de disciplina cuando realmente la merecen. Una mano que no sabe dar amor, tampoco tiene derecho para disciplinar. Pero la disciplina tiene que ser en amor. ¿Sabes por qué te estoy disciplinando? Porque te amo. Porque el Señor nos dice a nosotros que el que ama disciplina. Entonces, porque yo te amo, te estoy disciplinando y es por tu propio bien. Quizás no lo entiendas ahora, pero ya lo vas a entender. Yo veo a mis nueras que ellas son americanas y vuelvo otra vez a lo mismo. Una vez que ellas disciplinan a sus hijos y le dicen, le dan la razón por qué. Porque nosotros no podemos decir, ay, yo te disciplino porque soy tu madre o porque soy tu padre, ¿y eso qué? Tengo que darle la razón de lo que hizo el niño para que el niño entienda por qué recibe la disciplina. Entonces, yo veo que mis nueras, una vez que le disciplinan a los niños, le dicen esto, mírame a los ojos, dime perdón mamá por lo que hice y dame un abrazo porque yo te amo. Y los niños entienden. No se molestan, no se enojan. Ahora Jacob tuvo una iniciativa. Revocó el nombre que Raquel le había colocado a su hijo, que fue Benoni. Ustedes recuerdan el significado, ¿verdad? Hijo de mi tristeza, dolor, aflicción, pena. Y ese nacimiento le costó la vida a esa mujer. Entonces Jacob cambió el nombre al niño por Benjamín. Ahora, ¿qué significa Benjamín? Porque sabemos lo que significa Benoni. ¿Qué significa Benjamín? Benjamín significa hijo de mi mano derecha. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué diferencia, ¿no?, entre uno y otro!
símbolo de fuerza y virtud. Cuando él lo llamaba y lo llamaba Benjamín, le estaba diciendo, ven hijo de mi derecha, ven símbolo de fuerza y virtud. Eso era lo que le estaba diciendo. ¡Qué bendición sobre la vida de ese joven! Hijo del buen augurio también significa. Muy querido y apreciado, hijo de mi vejez. Todo esto indicaba que Jacob se sentía muy feliz de tener a Benjamín como su hijo. Padres, es posible que hoy algunos de nuestros hijos nos hayan ocasionado tristeza, dolor, sufrimiento, amargura y decepción. Quizás todos hemos atravesado por esto. Sin embargo, Dios sabe que ese hijo que hoy nos ha hecho sufrir y derramar muchísimas lágrimas, mañana puede ser nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra felicidad, nuestro apoyo, nuestro sostén, confidente, amigo, consejero, bendición y muchos más. Así lo declara la palabra de Dios, no lo digo yo. Escuche, Salmo 127 del 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, es una herencia. Ahora la pregunta es, si recibiéramos nosotros una herencia, ¿qué haríamos? Yo le voy a decir lo que hago yo no sé lo que haría usted. Pero yo recibo una herencia, yo quiero que esa herencia crezca, no la voy a malgastar, ¿no? Entonces, yo no conozco nada de inversiones, ¿y cómo voy a hacer crecer mi herencia? ¿Teniendo la cuenta en el banco? Va a crecer, pero es mínimo lo que va a crecer, ¿no es cierto? Con los intereses no va a crecer mucho. Entonces ahora yo me tengo que informar con personas capacitadas a ver cómo yo puedo hacer crecer mi herencia. Entonces las personas capacitadas me van a decir, haga esto, aquello, lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces una vez que yo lo hago, la herencia me va a crecer. ¿Usted no cree que la herencia de nuestros hijos es exactamente lo mismo? ¿Cómo voy a hacer yo crecer a mis hijos? ¿Cómo voy a cuidar yo de esa herencia que un día la tengo que presentar delante del Señor? Y el Señor me va a reclamar a mí, ¿qué es lo que hiciste con esa herencia que yo te di? Porque yo te advertí en mi palabra que era herencia. Continuemos la lectura. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cada hijo que nosotros tenemos es como un pedazo de madera. Y Dios nos dice, dale la forma. Tienes que entrenarlo, tienes que prepararlo, tienes que cuidarlo, tienes que dedicarle tiempo. Si no tenemos tiempo, es mejor no tener hijos. Y entonces nos dedicamos para nosotros todo el tiempo. Pero una vez que esos niños llegaron a nuestra casa, entonces ahora ellos ocupan nuestro tiempo. No me diga que no, porque desde que nacen, que usted los lleva del hospital a la casa, ellos controlan nuestra vida. Ya no se puede dormir de noche. Hay que levantarse. A veces uno está, ay Señor, pero ¿por qué llora este niño? Y entonces uno va todo dormido a la cocina para preparar la mamila. Y no termina ahí, porque después de la mamila hay que hacerlo heredar. Ya se me fue media hora de mi sueño. No terminó todavía. Ahora hay que cambiarle los pañales. Encima a esa hora de la noche. Me hizo perder media hora y ahora con este olor. ¿O no? Y por ahí se le ocurre al niño evacuar su intestino 3 veces seguidas. 3 pañales seguidos. Aparte del gasto de los pañales, ¿no?
¿Cuánto se me fue? 1 hora. 1 hora de mi sueño. Y espere que ahí no se acabó. Porque si eso me sirviera para todo el día, pues gloria a Dios, ya está. No, dentro de 3 horas empieza otra vez a hacer lo mismo. Y no termina, cada 3 horas se me pasaron las 24 y lo único que hice fue preparar mamaderas, cambiar pañales, atender al niño. ¿Toman de nuestro tiempo o no? ¿Toman de nuestro bolsillo? También. Entonces el Señor nos dice, ¿sabes qué? Yo te lo doy. Es una herencia, pero a ver cómo trabajas tú en esa herencia. ¿Cómo lo moldeas? ¿Lo haces un hombre y una mujer de bien? ¿Lo vas a hacer deprimido, triste, angustioso, lleno de complejos, quejón? ¿Cómo lo vas a hacer? O un chico sencillo, o una joven sencilla. Porque un día cuando el Señor nos llame a su presencia y nos diga, ¿sabes qué? Pásame a tus hijos. Y eso se lo va a decir a los varones, así que varones pónganse en las pilas, porque ustedes son sacerdotes del hogar, guía espiritual, y les encanta esos títulos. Y lo son porque Dios se los dio. Pero cuando lleguemos allá arriba, le va a decir, Gerino, Manuel, pues te lo dije por el apellido, pero Manuel, ¿verdad? Carlitos, ven, Dieguito no el hijo, el padre, Diego. Y usted no se escapa tampoco, hermano, ¿eh? Y el pastor tampoco se escapa. Acá están todos iguales y todos metidos. Y los hermanos. Ven, preséntame tu familia. Hazme pasar a tu esposa. Y ahí viene una mujer amargada, con los pelos parados, sin arreglarse. Y le va a decir, ¿esto es lo que hiciste? ¿Esto es lo que hiciste con lo que yo te regalé? Te la saqué de tu propia costilla. ¿Lo has entendido o no? Pero parece que no aprecias mucho a tu costilla, porque no te importa. Pero ahora pásame a tus hijos. Y ahí vienen los chicos. Un pantalón que entran 4. El arco iris en la cabeza para escoger el mejor color. Y ni hablemos de otras cosas hechas en el cuerpo. Y después entran con el celular. Habla, papá, habla. Y el padre le dice, hija, preséntate al Señor. Y ella se da vuelta y le dice, ¿tú eres mi padre? No te vi mucho en la tierra. No estás. Pero el Señor dice, si tú lo moldeas, si tú lo arreglas de aquí, lo arreglas de allá, yo voy a hacer un arco. Tú colocas la flecha, que es tu hijo, y juntos, tú y yo, los lanzaremos a la vida. Hombres de bien, hombres que saben trabajar, mujeres que saben trabajar. No que viven del trabajo de otros. Mujeres que se ganan su propio dinero, hombres que ganan su propio dinero. Notemos cómo Jacob cambió el destino de su hijo al colocarle Benjamín y dedicarlo a Dios con ese nombre honorable. No solamente honorable, significativo y bendecido nombre. Además, esta iniciativa de Jacob de recordar el nombre de su hijo
o de revocar, perdón, el nombre de su hijo, era también para no recordar la triste pérdida de su esposa. Porque cada vez que lo llamaba Benoni, a él se acordaba que fue un momento de aflicción para su vida, de tristeza y de dolor, porque había perdido a su compañera. Entonces ahora al cambiarle el nombre, las cosas cambiaban. Y Benjamín es una de las 12 tribus de Israel. Lleva ese nombre, Benjamín. Fue un guerrero y líder de dicha tribu, aunque la más pequeña de todas. Algunos teólogos y comentaristas bíblicos concuerdan que Benjamín, quien era un hijo de mi tristeza para su madre y al tiempo un hijo de mi mano derecha para su padre, se presenta así como un tipo de Cristo, en dos sentidos. Por un lado, como Benoni, Cristo es el varón de dolores, cuya madre fue traspasada por una espada en su alma, por amor de él. Y por otro lado, como Benjamín, el jefe de la tribu guerrera, que estaba frecuentemente ligada con Judá, la tribu real. ¿Cuáles son las cualidades de los hijos Benjamín? Son motivos de amor, gozo, alegría, felicidad a sus padres. Tienen a sus padres como sus mejores amigos, los hijos Benjamín. Saben que le pueden dar un buen consejo porque les ama. Son hijos respetuosos, responsables, obedientes, sumisos, sujetos, no se quejan por lo que no tienen. ¿Conoce alguno? Porque ven que sus padres se esfuerzan, por eso no se quejan. Son agradecidos. Honran a sus padres, no solamente el día de la madre y del padre, los 365 días del año. Son hijos ejemplares y colaboradores en el hogar. No se necesita decirle, acomoda tu cuarto. ¿Cuál es la respuesta de los hijos? I'm so tired. I'm so tired, Mom, you don't understand. I was texting all day. I'm tired. No se les necesita decir, limpia el bote de basura. Ayuda a tu madre con las bolsas del supermercado. Lava el automóvil. Lava los platos. Yo recuerdo cuando mi hijo empezó a manejar, me decía, mamá, ¿no querés que vaya al supermercado y te compre algo? ¿No necesitas nada? No es que me estaba ayudando a mí, es que quería manejar el automóvil. Y como él todavía no tenía automóvil, tenía que usar el mío, entonces aprovechaba la oportunidad. Ay, pero después cuando tuvo su propio automóvil dije, qué bueno, ahora lo voy a mandar a que me haga las compras. Ya tiene su propio automóvil. Walter, ¿podés ir al supermercado? Ay, mamá, ya estoy ocupada. Claro, porque si total después ya manejaba el automóvil completamente, todo el tiempo, no necesitaba usar el mío. Jacob debió sentirse feliz de tener un hijo como Benjamín. Y tenemos ejemplos bíblicos de hijos benjamines. Por ejemplo, José. A los 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y fue un hombre próspero. ¿Sabe lo que es apacentar las ovejas? Yo quisiera saber si los jóvenes de hoy le apacentarían. Aparte del mal olor, ¿no? Y la paciencia. Dios le dio gracia a José.
a los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Dios lo vio apacentando las ovejas y le dijo, ya ahora te voy a sacar de eso, porque ya me di cuenta que me has obedecido, no te has quejado. Ahora te voy a poner en otro lugar. No solamente eso, interpretó sueños. Gobernó la tierra de Egipto. En los 7 años de abundancia recogió tanto trigo, dice la Escritura, como la arena del mar. Otro ejemplo de hijo Benjamín es Jesús. Él crecía en la gracia y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y no me diga, sí, pero él era Dios. No. Cuidado. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, no 50 y 50. Y mientras estuvo aquí en la tierra, dice la Escritura que se despojó de sus atributos divinos. Y él actuó como humano. Lloró, comió, durmió, tuvo hambre, todo. ¿Tenía que obedecer a sus padres terrenales? Obedecía al Padre Celestial, lo sabemos. Porque dijo, en la casa de mi Padre me es necesario estar. ¿Pero obedecía a los padres terrenales? Sí. ¿Aprendió un oficio? Él podía haber dicho, José, tú ni mi padre eres, yo soy Dios, ¿para qué voy a aprender carpintería? Si total, mi Padre que está ahí arriba tiene otras cosas para mí. ¿Dijo eso Jesús? No. Respetó a José, que no era su padre de sangre. Y aprendió a trabajar con las manos. Porque miren, los judíos no solo trabajan con esto, con esta computadora llamada cerebro o con su profesión. Ellos le enseñan a sus hijos a trabajar con las manos. ¿Cuántos sabemos que hemos venido de nuestros países con títulos y acá no los hemos podido desarrollar y tuvimos que ir a lavar platos? Por eso siempre es bueno tener algo, manual. Puedo tener muchos títulos en mi pared, pero yo ¿cómo sé si los voy a utilizar? Puedo estudiar, gloria a Dios, estudio, me capacito. Pero también necesito saber. A veces gana más gente, más dinero la gente, trabajando con sus manos que con su cabeza. Pero, pastor, a mí me gusta estar atrás de un escritorio. A mí me gusta llevar una valijita. Y después de la valijita también me gusta llevar el celular en mi mano. No, eso no es para mí, trabajo manual. ¿Qué va a ser para mí? No, no es para mí. Jesús dice la Escritura que crecía en estatura y se fortalecía y se llenaba en sabiduría. Todo junto. El Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal de paloma. Usted lo sabe muy bien esto. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cuáles son las razones por las cuales existen los hijos Benjamín? Por dedicarles tiempo suficiente. Miren, nosotros no adoramos a María, ¿es verdad? No la adoramos. Pero sí reconocemos quién era. ¿La podemos quitar del panorama? Ella fue un vehículo muy importante para que el Salvador llegara a esta tierra. Y si Dios la escogió, porque habrá visto en ella algo necesario para Dios, para cumplir su plan. Era jovencita. Había muchas jóvenes en Israel, muchísimas, pero de todas esas la escogió a ella. Tenía alrededor de unos 16 años. Claro, en aquellos tiempos las jóvenes se casaban mucho más pequeñas que ahora. 16 años. Ella fue de una influencia muy positiva en la vida de Jesús. José fue una influencia muy positiva en la vida de Jesús.
Le dedicaban el tiempo. Cuando se perdió, ¿ustedes se acuerdan? Que habían ido a la festividad y él se quedó en el camino. ¿Qué hicieron? Ah, ya conoce el regreso a la casa, ya va a venir. Se habrá quedado hablando con sus amigos. No. Ellos fueron a buscarlos. ¿Dónde estabas? Y se lo dijeron, ¿dónde estabas? Y fue cuando él le contestó, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y María entendió. No entendía muy bien las palabras de Jesús. Ella no se ofendía. No se ofendía porque cuando el ángel la visitó y le dijo que iba a concebir del Espíritu Santo, hubo una obra del Espíritu Santo en ella y aún la Escritura dice que una espada iba a clavar su alma. Ella entendía muy bien lo que Jesús le quería decir. No lo regañó, lo fue a buscar y lo llevaron. Cuando nosotros le dedicamos tiempo a nuestros hijos, ellos se sienten valorados, apreciados, se sienten importantes. La enseñanza de valores, reglas, buenas costumbres, se aprenden en el hogar, no se aprenden en otro lado. El joven que no encuentra un amor de 24 quilates en la casa, va a buscar un amor afuera de 10 quilates. ¿Está entendiendo la diferencia? El llevarlos a los pies del Señor e involucrarlos en el ministerio. Pero déjeme decirle, hermano, no sea como esas personas que dicen, ah, la iglesia es solo para las mujeres. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso usted, varón, no quiere ponerse un traje de novia? ¿Quiere ponerse un traje de novia o no? ¿Dónde están los varones? No se escucho. ¿Ustedes no se van a casar con Cristo? ¿Y entonces se van a poner el traje de novia o no? Ustedes pensaron que yo les decía aquí en la tierra, ¡no! Pero ¿cómo yo voy a involucrar a mis hijos si yo no estoy haciendo nada para el Señor? Entonces mis hijos van a decir, ¿sabes qué? Tú no estás haciendo nada, no me estás dando ejemplo, pero me quieres involucrar a mí. Es como el hombre que le dice, ve tú a la iglesia porque a ti te hace falta, le dice a la esposa. A ti te hace falta. Y cuando dice a ti te hace falta, porque a él, ¿cómo le falta? También velar por la vida espiritual de ellos. Dedicarles tiempo, velar por la vida espiritual de ellos. Los padres debemos ser atalayas, hermanos. Los bomberos anoche fueron atalayas para nosotros. Porque estaban ahí observando. Y los padres tenemos que ser atalayas para nuestros hijos, porque no sabemos cuándo el enemigo va a entrar para devorarlos. Atalayas en la computadora, atalayas en el teléfono, atalayas con sus amistades. Atalayas. Cuando hay amor y disciplina equilibrada y bien manejada en el hogar, el estar pendiente, cuidarlos, satisfacer sus necesidades, alimentación, salud. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los padres? La misma responsabilidad que el Señor tiene para con nosotros. ¿Qué fue lo que el Señor prometió para nosotros? Que nunca nos iba a faltar alimento, porque como Él alimentaba las aves de los cielos, así también nos iba a alimentar a nosotros. Que nunca nos iba a faltar vestido, y lo vemos en el pueblo de Israel, 40 años en el desierto, y los vestidos ni se envejecieron. Techo tampoco nos va a faltar, porque el Señor lo prometió. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad con nuestros hijos? Nosotros tenemos, escuche bien, alimentación, salud, educación, vestido, techo. Esta es nuestra responsabilidad. Computadora, vacaciones, teléfonos celulares, ellos los tienen que ganar. Pero en muchos hogares se hace al revés. Se da la computadora primero, el celular primero, las vacaciones, porque pobrecito.
estudió todo el año. Tampoco debemos darle todo lo que nos pida. ¿Por qué? Porque le tenemos que enseñar a vivir en la escasez, no solamente en la abundancia. Cuando hay separación, divorcio, se le explica y se maneja la situación de una manera adecuada. Porque cuando los padres se divorcian, los hijos lo primero que piensan que ellos son los responsables. Y ellos no tienen nada que ver con las decisiones de nosotros los adultos. Enseñarle al hijo que siga amando y respetando al padre que se fue del hogar. No importa por qué se fue, sigue siendo el padre. Y por sus venas corre la misma sangre de ese hombre que se fue. Quizás habrá sido un pésimo esposo, pero no podemos inculcarle a nuestros hijos nuestras emociones. Dejemos que ellos solos saquen sus conclusiones. Porque tontos no son bien inteligentes. Pero yo no me quiero llevar la carga y la responsabilidad de inculcarle a mis hijos lo que yo siento. Distribuir bien el tiempo para que compartan con ambos padres y no crezcan distanciados, siempre y cuando hay posibilidad de compartir. Física, fisiológica y emocionalmente. Entiendo que hay excepciones a la regla, pero yo no estoy hablando de las excepciones, yo estoy hablando de generalidades. Los hijos Benoni pueden convertirse en benjamines. Y si no, analice usted en su casa el ejemplo de Jacob. Jacob significaba mentiroso, engañador, tramposo, maquinador y suplantador. ¿Se quiere llamar Jacob? Nuestros hijos pueden cambiar con la ayuda de Dios, la nuestra y también la voluntad de ellos. Nada es imposible para Dios. La pregunta es, ¿qué clase de hijos estamos criando? Criando y educando al mismo tiempo. ¿Hijos Benoni o hijos Benjamín? ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿Benoni o Benjamín? ¿Estamos dispuestos a regenerar con la ayuda de Dios a los Benonis para que se conviertan en Benjamín? Tanto sean nuestros hijos como nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a cambiar el destino malo, negativo y triste de nuestros hijos por uno mejor, bueno y bendecido? Si está dispuesto, manos a la obra. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.